Hola, bienvenidos a un nuevo video de Check Ale Dogues. El día de hoy veremos el tema de la desviación en ajedrez y sin más, comencemos. La desviación es un arma táctica que consiste en forzar a una pieza del rival a abandonar su posición actual. Veamos algunos ejemplos. En este primer diagrama juegan blancas y vemos que de no ser por la dama negra que controla las casillas A5, B6, C7 y D8, nuestro caballo podría saltar a la casilla C7 con jaque y enseguida podríamos capturar a la torre situada en la casilla D8 para dar jaque mate. Es por ello que las blancas inician con la maniobra de dama A4 sacrificando momentáneamente a la dama. Ahora sí que las negras se ven obligadas a capturar debido a que es jaque. Dama por A4, caballo C7 con jaque, el rey se retira a la casilla F8 y ahora torre por D8 con jaque. La dama intenta defender la posición situándose en E8 y finalizamos con torre por E8 con jaque mate. Ahora tenemos este ejemplo en el cual nuevamente juegan blancas y vemos la posición inicial. Aquí vemos que el único defensor de las casillas blancas pues es el alfil situado en la casilla E6 y vamos a interrumpir su acción con torre F7 con jaque, alfil por F7 y ahora caballo F5 con jaque al rey, y después de que el rey mueva la casilla G8 o H8, nosotros capturamos a la dama en la casilla E3. Con esto pues tenemos ventaja para el final. Ahora tenemos este ejemplo, vemos que tenemos también un peón en séptima fila que, de no ser por la torre situada en la casilla D8, pues podríamos coronar. Así que iniciamos con la maniobra de el sacrificio temporal de nuestra torre en la casilla A8. Continuamos con torre por A8 y ahora D8 igual a dama, y debido a que es jaque, el rey tiene que moverse y después de que mueva, la dama va a capturar a la torre en A8, quedándose con ventaja decisiva. Ahora bien, comencemos con algunos ejemplos en los cuales juegan las negras y ganan con el tema de la desviación. En este primer ejemplo juegan con torre D8 y amenazan en un punto en común la dama y la torre, que es la casilla D4. Amenazan capturar al caballo, es por ello que las blancas continuaron con caballo por C6 y ahora torre D1 con jaque. Una vez que la dama se sacrifique en la casilla E1, pues será jaque mate. La partida queda resuelta para las negras. Ahora nuevamente juegan negras aquí en este ejemplo y vamos a darnos cuenta que hay un peón por parte de las negras situado en la casilla H3 y es al cual vamos a apoyar para su coronación. Es por ello que comenzamos con caballo G3 con jaque. Ahora el peón captura en G3. Continuamos con H2, torre E3, H1 igual a dama. Ahora el rey se quita del jaque en F2 y con rey G8 las negras tienen resuelta la partida. Veamos este último ejemplo. Antes que nada debemos darnos cuenta de la colocación de nuestras piezas. Vemos que tenemos un alfil bien colocado en la casilla C5 y vamos a apoyar sus amenazas con caballo D3,
ya que amenaza tanto a la torre en E1 como a la dama en F4. Por ello las blancas continuaron con dama por C7, capturando a la dama rival, y ahora continuamos con alfil por F2 con jaque. Amenazamos tanto al rey como a la torre. El rey tiene que retirarse a la casilla H1, y ahora con caballo E1 pues las negras tienen resuelta la partida. Aquí las blancas tuvieron un último intento de defender su posición con dama F4, pero con alfil G2 damos jaque mate. Y hasta aquí con los ejemplos del día de hoy. Nos vemos en una siguiente entrega de temas tácticos con Check Ale Dogues. No olviden suscribirse y activar las notificaciones. Bye bye.